¿Jesús es Dios? Pruebas bíblicas e históricas que no se pueden ignorar. Quédate estos minutos. No te voy a pedir que tengas fe y ya. Te voy a pedir algo más difícil, que seas honesto contigo mismo. Porque este tema no es un debate de religión. Es una pregunta que, si es cierta, te cambia la vida. Y si no es cierta, entonces el cristianismo entero se cae. Muchos dicen, Jesús fue un buen hombre. Y suena razonable, hasta que escuchas a Jesús hablar. Porque Jesús no se presentó como uno más. No dijo, yo encontré la verdad. Dijo que Él era la verdad. No dijo, yo les enseño un camino a Dios. Dijo que Él era el camino. Y lo más fuerte, habló y actuó como si la autoridad de Dios le perteneciera. Aquí empieza la prueba. Y la primera prueba es incómoda, porque no depende de emociones, depende de hechos y de lógica. Si Jesús no es Dios, entonces hay un problema enorme. Jesús no puede ser solo un buen maestro. Un buen maestro no se atribuye cosas que solo Dios puede decir. Jesús no habló como profeta que dice, así dice Dios. Jesús hablaba como dueño de la autoridad. Pero yo les digo, en su tiempo eso era explosivo. No era motivación, era una declaración de rango. Y cuando la gente intentó bajarlo de nivel, ¿eres un maestro más?, Jesús no aceptó ese lugar. Una de las frases más directas que dijo fue esta: yo y el Padre uno somos. Y la reacción fue inmediata. Lo quisieron apedrear. ¿Por qué? Porque entendieron exactamente lo que estaba afirmando. No era somos un equipo, era igualdad. Otra, antes que Abraham fuese, yo soy. Eso no es cualquier yo soy. En el idioma y contexto judío, yo soy es el nombre con el que Dios se revela. Jesús se puso ese nombre encima. Y otra vez lo quisieron matar. Y aquí viene el detalle que mucha gente pasa por alto. Si Jesús hubiera querido evitar malentendidos, ese era el momento perfecto para decir, no, se entendió mal. No lo hizo. Sostuvo su afirmación aunque le costara la vida. Ahora, segunda prueba. Jesús hizo cosas que, en la mentalidad bíblica, solo Dios puede hacer. Jesús perdonó pecados. No oró por ellos nada más. Declaró perdón con autoridad. Tus pecados te son perdonados. Los líderes religiosos dijeron algo que, irónicamente, es verdad. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Exacto, esa es la lógica. Si Jesús perdona pecados con autoridad propia, entonces está actuando como Dios. Jesús también aceptó adoración. Esto es clave. En toda la Biblia, cuando alguien intenta adorar a un profeta o a un ángel, se detiene de inmediato. No, adora a Dios. Jesús no lo detuvo. Dejó que personas se postraran ante él. Si Jesús no es Dios, eso sería idolatría. Si Jesús es Dios, entonces es lo correcto. Y hay una más. Jesús habló como juez final, no como mensajero del juicio, sino como quien decide. Eso choca porque todos, en el fondo, queremos un Dios que sea como consejero, no como rey. Pero Jesús se presentó como rey. Hasta aquí tienes palabras y acciones. Pero tal vez me digas, ok, mucha gente dice cosas grandes. ¿Dónde está la prueba dura? Aquí va la tercera prueba. El corazón del cristianismo no es sé mejor persona. El corazón del cristianismo es un evento, la resurrección. Si Jesús resucitó, entonces su reclamo queda sellado. Si no resucitó, entonces esto se acabó. Y lo interesante es que la resurrección no se predicó como mito lejano, sino como noticia pública, en la misma zona donde lo mataron. O sea, no era en un lugar remoto hace mucho, nadie puede verificar. Fue ahí, con enemigos, autoridades, rumores, tensión, vigilancia. ¿Qué datos son difíciles de esquivar? La muerte de Jesús por crucifixión es uno de los hechos más aceptados históricamente sobre su vida. Y después pasó algo que no tiene explicación sencilla. Sus discípulos, que literalmente se desmoronaron cuando lo arrestaron, de pronto se convirtieron en testigos que ya no pudieron callarse. No solo dijeron, seguimos creyendo, dijeron, lo vimos. Y aquí entra una realidad humana. Tú puedes sufrir por una idea que crees verdadera, pero la gente no suele morir por algo que sabe que es mentira. Los discípulos no ganaron dinero, ni fama, ni seguridad. Ganaron persecución. ¿Por qué insistir si todo era invento?
Además, el cristianismo nació con un mensaje que nadie habría inventado para convencer, que el Mesías fue crucificado, una vergüenza pública, y que la tumba quedó vacía. Si tú estás fabricando una religión para controlar masas, no eliges un líder ejecutado como criminal, y una historia que te obliga a enfrentar evidencias. Ahora, aquí surge una de las preguntas más honestas y profundas que mucha gente se hace. Si Jesús era Dios, ¿por qué le pedía al Padre? ¿Por qué decía que venía a hacer la voluntad del Padre? ¿Por qué en Getsemaní rogó que pasara de él esa copa? La respuesta no es que Jesús fuera menos Dios, sino que Dios decidió revelarse de una manera que la humanidad pudiera soportar. Jesús no vino como un Dios distante, sino como Dios hecho hombre. Al hacerse hombre, se sometió voluntariamente al Padre, no por inferioridad, sino por misión. No vino a imponer su poder, vino a obedecer hasta el extremo. Cuando Jesús ora, no está hablando con otro Dios, está mostrando la relación eterna entre el Padre y el Hijo, y al mismo tiempo está viviendo como verdadero hombre. En Getsemaní vemos algo clave. Jesús no está dudando de su identidad, está expresando el peso real del sufrimiento humano. Su oración no fue desobediencia, fue entrega. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso no debilita su divinidad, la confirma, porque solo Dios podría amar de esa manera, sometiéndose libremente para rescatar al mundo. Jesús no fue forzado a la cruz. Él mismo dijo que nadie le quitaba la vida, que Él la entregaba. El Padre permitió la cruz no por indiferencia, sino porque ahí se estaba llevando a cabo el plan eterno de salvación. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre, porque la voluntad del Padre y del Hijo es una sola, salvar lo que se había perdido. Y hay algo más, algo muy grande, tan grande, que a veces ni siquiera sabemos cómo llamarlo. Jesús cambió el rumbo de la historia de la humanidad, no solo en lo espiritual, sino en el tiempo mismo. A partir de su muerte, la historia comenzó a contarse de otra manera. El calendario se partió en dos, antes y después de él. Ningún rey, ningún emperador, ningún filósofo logró eso. Y lo más impresionante es que 2000 años después, las enseñanzas de Jesús siguen intactas. Han pasado imperios, ideologías, revoluciones, avances científicos y cambios culturales, y aún así nadie ha podido borrar lo que él enseñó. Ningún teólogo, ningún erudito, ni el hombre más inteligente del mundo ha logrado desmentir, destruir o reemplazar la profundidad de sus palabras. Porque lo que Jesús dijo no envejece, no se debilita, no se vuelve obsoleto. Sus palabras siguen confrontando, sanando y guiando como el primer día. Y si esas palabras no vienen de Dios, entonces no vienen de nadie, porque ningún ser humano ha hablado jamás con esa autoridad, esa verdad y esa sabiduría. Y aquí va una prueba que a mí me pega fuerte por lo simple. El tipo de impacto que Jesús provoca no se parece al de un filósofo muerto. No es solo me inspiró, es me rendí. Porque cuando Jesús se presenta, no te deja en paz con un me cae bien. Jesús te obliga a decidir. O era un mentiroso consciente, y entonces no es bueno, o estaba engañado, y entonces no es confiable, o decía la verdad. La frase, Jesús fue buen maestro, pero no Dios, suena bonita, pero no encaja con lo que Jesús dijo e hizo. Es como decir, era un hombre honesto, excepto cuando hablaba de quién era. Y aquí es donde me pongo serio contigo, pero con cariño. A veces el problema no es falta de evidencia. A veces el problema es el costo. Porque si Jesús es Dios, entonces no estamos hablando de una idea. Estamos hablando de rendición, de reconocer que no soy el centro, que tengo pecado real, no solo errores, que necesito perdón, no solo terapia, que necesito salvador, no solo motivación. Eso no le gusta al orgullo, a nadie. Pero también es la razón por la que tanta gente, cuando de verdad se encuentra con Cristo, cambia. No porque los asustaron, sino porque por fin entendieron. Dios no vino a aplastarnos, vino a rescatarnos. Y aquí entra una última prueba, la más íntima, la prueba del encuentro. No te hablo de sentir bonito, te hablo de algo que pasa cuando una persona se rinde de verdad. Convicción profunda, paz que no cuadra con las circunstancias, libertad real de cadenas que parecían parte de la personalidad. Hambre por la palabra, cambio de rumbo, restauración de lo que se estaba muriendo por dentro. Eso no lo produce una filosofía,
Eso lo produce una persona viva. Jesús no solo dijo síganme, dijo venid a mí, no a una religión, a Él. Te dejo esta reflexión bien directa. Si Jesús es Dios, entonces tu vida no necesita solo ajustes, necesita entrega. Pero esa entrega no es para perderte, es para encontrarte. Porque el mismo que exige todo, es el mismo que lo dio todo primero. Y ahora sí, te invito a que me acompañes en esta oración, sin actuación, sin palabras raras, solo con honestidad. Señor Jesús, si tú eres Dios de verdad, no quiero quedarme con dudas por orgullo ni por heridas. Yo te pido que te muestres a mi vida de una manera que yo no pueda explicar solo con ideas. Si resucitaste, entonces estás vivo. Y si estás vivo, entonces puedes tocar mi mente, mi corazón, mi alma y mi espíritu. Perdóname, guíame y llévame a la verdad, cueste lo que cueste. Amén. Somos cristianos, conectando corazones con Cristo.